El enfado de Emiliano García Paje por la financiación singular a Cataluña ha dejado claro una vez más la división que existe dentro del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, respecto a las políticas de Pedro Sánchez. García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, ha sido una de las voces más firmes y críticas dentro del PSOE, y su postura sobre la reciente decisión del gobierno de Sánchez en cuanto a la financiación singular para Cataluña es un ejemplo claro de su disconformidad. Desde hace meses, García Paje ha expresado su descontento con las políticas de financiación que favorecen a Cataluña. En junio de este año, lanzó una crítica mordaz, que resonó con fuerza en los círculos políticos: singulares somos todos. Que no nos engañen, que tontos no somos. Que no llamen singular a lo que es privilegio, me considero progresista y estoy en política para luchar contra los privilegios. Estas palabras marcaban un antes y un después en el tono que García Paje iba a adoptar ante lo que consideraba un trato desigual hacia las comunidades autónomas. La financiación singular, que otorga a Cataluña una serie de beneficios económicos que otras comunidades no reciben, ha sido uno de los puntos más conflictivos en la relación entre diferentes líderes regionales y el gobierno central. Para García Paje, este tipo de trato no solo va en contra de los principios igualitarios que deberían regir en el PSOE, sino que también socava el espíritu de unidad que, según él, debería prevalecer en España. Con la reunión del Comité Federal del PSOE a la vuelta de la esquina, García Paje ha vuelto a levantar la voz, dejando claro que no piensa dar su brazo a torcer. Justo antes del inicio del encuentro, el presidente manchego hizo unas declaraciones contundentes que no dejaban lugar a dudas sobre su estado de ánimo y su preocupación por el rumbo que estaba tomando su partido. Vengo a este comité con una enorme preocupación por los valores fundacionales de la izquierda, afirmó, dejando entrever que las políticas que se estaban llevando a cabo no solo eran injustas, sino que también traicionaban los principios fundacionales del socialismo. El acuerdo entre Esquerra Republicana de Cataluña, ERC, y el Partido de los Socialistas de Cataluña, PSC, fue uno de los temas más mencionados por García Paje en sus intervenciones. Este acuerdo, según el presidente de Castilla-La Mancha, no es más que un pacto egoísta que favorece a unos pocos a costa de muchos. Todos sabemos de qué va la vaina. No creo que haya mucho tonto que se trague el cuento, afirmó con tono desafiante, refiriéndose a la manera en que este pacto está siendo presentado al público como una solución justa y beneficiosa para todos. La comparación que hizo entre la financiación singular de Cataluña y los incentivos fiscales que se otorgan a provincias como Soria, Teruel o Cuenca fue otro de los puntos álgidos de su intervención. Para García Paje, no hay comparación posible entre una medida que busca paliar los efectos del despoblamiento en ciertas regiones y un acuerdo que, en su opinión, simplemente otorga privilegios a una comunidad que ya goza de suficientes ventajas. La solución final es que sea para todos y no para unos pocos, subrayó con vehemencia, dejando claro que su lucha es por la equidad entre todas las comunidades autónomas de España. En sus declaraciones, también recordó la razón de ser del PSOE, un partido que, según él, se fundó precisamente para evitar los privilegios de unos pocos en detrimento de la mayoría. Esta idea es fundamental para entender su postura crítica hacia el pacto con Cataluña. El Partido Socialista se fundó para evitar los privilegios, dijo de manera contundente, sugiriendo que lo que se estaba negociando en estos momentos iba en contra de los principios fundacionales del partido. El enfado de García Paje no se quedó solo en palabras. Anunció que tenía la intención de solicitar una copia del acuerdo firmado entre ERC y PSC. Todavía no he visto un documento. Si me lo dan, no hace falta que me den explicaciones, dijo en tono desafiante, dando a entender que no se fiaba de las justificaciones que se le pudieran ofrecer sobre el contenido de dicho pacto. El término que utilizó para describir este acuerdo, cupón independentista, fue una muestra más de su descontento. García Paje argumentó que, en su opinión, el pacto con Cataluña no era más que un cupón para la independencia, lo cual, para él, era inaceptable. Es, francamente, incomprensible e indefendible, sentenció, dejando claro que, para él, este tipo de acuerdos solo servían para fortalecer las demandas independentistas en Cataluña y para debilitar la cohesión territorial de España. Estas declaraciones de García Paje no solo evidencian su disconformidad con la política actual de su partido, sino que también reflejan un malestar más amplio dentro de ciertos sectores del PSOE.
El descontento hacia las políticas de Pedro Sánchez no es exclusivo del presidente manchego, sino que se está extendiendo a otros líderes regionales y miembros del partido que ven en estas decisiones un peligro para la unidad de España y una traición a los valores socialistas. La reunión del Comité Federal del PSOE se perfilaba como un evento tenso, con García Paje y otros críticos del actual gobierno dispuestos a hacer oír sus voces. Sin embargo, más allá del resultado de este encuentro, lo que queda claro es que el malestar dentro del PSOE por la cuestión catalana no desaparecerá pronto. Lo que está en juego no es solo la financiación singular de Cataluña, sino también la percepción de que el gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a ceder demasiado a las demandas de los partidos independentistas a cambio de mantenerse en el poder. Para figuras como García Paje, esto no solo pone en peligro la cohesión territorial de España, sino que también traiciona los principios por los que se supone que el PSOE debe luchar. El uso de términos como privilegios y egoísmo en el discurso de García Paje no es casual. Estas palabras reflejan su creencia de que el gobierno está actuando en interés de unos pocos, en lugar de pensar en el bien común. Para él, la financiación singular de Cataluña no es una medida de justicia social, sino una concesión política que pone en riesgo la igualdad entre las comunidades autónomas de España. La insistencia de García Paje en pedir una copia del acuerdo entre ERC y PSC muestra su desconfianza hacia las intenciones del gobierno y su preocupación por el impacto que este pacto podría tener en el futuro del país. Para él, este no es solo un acuerdo económico, sino un paso más hacia la independencia de Cataluña. Es importante entender el contexto en el que se produce este enfado de García Paje. España ha estado lidiando con la cuestión catalana durante años, y las tensiones entre el gobierno central y las comunidades autónomas no son nuevas. Sin embargo, lo que está en juego ahora es algo más profundo, la percepción de que las decisiones políticas se están tomando en función de intereses partidistas, en lugar de pensar en el bienestar general del país. El enfado de García Paje refleja un temor que muchos dentro del PSOE comparten, que el partido está perdiendo de vista sus principios fundamentales en su esfuerzo por mantenerse en el poder. Para ellos, la financiación singular de Cataluña no es solo una cuestión económica, sino una traición a los valores socialistas de igualdad y justicia. El futuro de este debate está por verse, pero lo que está claro es que el descontento dentro del PSOE no desaparecerá fácilmente. La cuestión catalana seguirá siendo un tema divisivo en la política española, y figuras como García Paje continuarán levantando la voz en defensa de lo que consideran un trato justo para todas las comunidades autónomas de España. En resumen, el enfado de Emiliano García Paje por la financiación singular a Cataluña no solo pone de manifiesto su oposición a las políticas del gobierno de Pedro Sánchez, sino que también refleja una lucha más amplia dentro del PSOE por mantener vivos los principios igualitarios que deberían guiar al partido. Para García Paje, la financiación singular de Cataluña no es más que un privilegio disfrazado de justicia, y él está decidido a luchar contra ese tipo de acuerdos, cueste lo que cueste.